¿Listo? Buenos días, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Es bonito el amanecer con Cristo y bonito recordar las promesas de Dios sobre estos temas este tema que estamos trabajando en esta semana, que se llama restauración. ¿Cómo vamos en ese proceso de la restauración? Teniendo en cuenta que es por la gracia de Dios y que Dios promete restaurar todas las cosas. Y estamos en ese proceso de cada uno de nosotros conocer lo que es realmente la restauración y luego iniciar el proceso de restauración. Pero primero tenemos que conocer. Vamos a orar, Padre, en esta mañana. Te damos gracias a ti, Dios mío, Rey de Gloria, por darnos el privilegio en esta mañana de acercarnos a ti creyendo que tú estás obrando a favor de nosotros y que estamos en el tiempo de meditar sobre lo que es la restauración. Señor bendito, colocamos en tus manos esta mañana este tiempo precioso y que nos permita, bendito Dios amado, no solamente entenderlo, sino poner en práctica. Y Dios mío, Rey de la Gloria, hay tantas cosas en este proceso de restauración que nos puede llenar el corazón. Y en esta mañana, Dios mío, ayúdanos a seguir entendiendo lo que es la restauración. Que podamos, Dios mío, seguir caminando, tomando este camino de restablecer, de restaurar, de restituir cosas que se nos han perdido. Y Dios, ayúdanos en esta mañana con tu bendición, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos habla entonces de restablecer, nos habla de restaurar, de restituir, nos habla de comenzar de nuevo quizás, nos habla de florecer. Y hay muchos sinónimos preciosos en este tema de la restauración. Pero la restauración primero es un acto de gracia de Dios. La restauración es un acto que no la merecemos, pero en su infinito amor, Él nos ofrece una oportunidad nueva. La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y uno puede pensar en muchas citas bíblicas que tienen que ver con esto. Y le invito para que usted mire en el libro de los Salmos, el capítulo 51. Y en el, pues, Salmo 51. Y vamos a mirar el versículo 12. 12. Dice simplemente, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme, es decir, que alguna vez estaba, pero de una manera o de otra se perdió el gozo de la salvación. Y si uno ve más arriba, el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un espíritu limpio y renueva, renueva, un espíritu recto dentro de mí. Y dice, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y luego se dice el versículo que dice,
vuélveme el gozo, den tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, Salmo 51 habla de eso. Es el proceso de arrepentimiento, es el proceso de pedir perdón, es el proceso de pedir purificación, santificación y consagración, con una disposición tremenda. Entonces, la restauración es un acto de la gracia de Dios. Y qué bonito que podemos entenderlo de esa manera. Entonces, la gracia de Dios nos da una nueva oportunidad para empezar. La restauración es un testimonio del amor incondicional de Dios. La gracia de Dios nos permite tener toda una base de restauración verdadera. Es por la gracia de Dios. Y esa restauración es restaurar mi relación con Dios, restaurar mi amor por el prójimo, restaurar, restaurar, restaurar. Restaurar aún de lo perdido. ¿Sí? La restauración espiritual nos devuelve paz y comunión con Dios. Y Dios puede devolvernos alegría y gozo que habíamos perdido. Por alguna razón, por alguna causa, independientemente de la manera como fue, lo importante es que Dios tiene la capacidad de devolvernos esa alegría, ese gozo, ese espíritu noble que nos sustente, ese deseo de seguir viviendo, de seguir enfrentando las situaciones y de seguir diciéndole, Señor, muchas gracias, porque tú has oído mi oración, porque tú me puedes restaurar esas relaciones rotas, sanar mis heridas emocionales, restaurar nuestras finanzas, nuestra estabilidad económica, la estabilidad familiar. Hermana, hermano, es una variedad múltiple de maneras como Dios restaura a cada quien en su circunstancia por la cual de alguna manera ha perdido algo o ha hecho mal las cosas, ya sea por la razón que sea. Más allá de la restauración, Dios envía multiplicación de bendiciones. La restauración de Dios no solo nos devuelve lo que hemos perdido, sino que nos bendice con más de lo que teníamos antes. Miren la historia de Job, que decíamos anoche. Ese principio de multiplicación de bendiciones es un reflejo de la generosidad divina. Y a mí me impacta cuando uno en un momento determinado dice, bueno, ¿cómo es que Dios lo hace? Y en un momento determinado podemos hasta pensar bien o mal o tener hasta dudas. Pero cuando uno lee, por ejemplo, en Malaquías 3:10, para hablar de una multiplicación de bendiciones después de la restauración, dice, traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Tremendo. Entonces la multiplicación de las bendiciones. Entonces Dios promete darnos más de lo que habíamos perdido. La restauración de Dios trae una multiplicación de bendiciones. Cuando Dios restaura, lo hace de manera abundante y en las diferentes áreas de nuestra vida. Lo importante es que comencemos en esa restauración a recibir en la restauración del corazón, del alma, de las emociones, de la voluntad, del deseo, del agradecimiento y del servicio. Y una disposición de obedecer a Dios
traed a Él todo lo que haya que traerle. Entonces, su restauración nos deja mejor parados, mejor entendidos y caminando mejor que antes, cuando comenzamos, cuando iniciamos. Por eso se llama restauración. Restauración. Es como si antes yo hubiera desgastado o gastado todo lo que tenía. Y en un momento determinado dije, pero yo no tengo nada. Pero cuando me acerco a Dios, entonces Dios envía esa restauración. Y esa restauración es en Cristo, porque es el proceso de la restauración. Comienza por Jesús. Entonces la restauración en Cristo es un proceso que comienza con la fe y se desarrolla a través de nuestra relación con Él. Cristo es el restaurador de nuestras almas. Es el puente para ir al Padre y en Él encontrarnos con la plenitud de la restauración que necesitamos. Entonces nos podemos preguntar en esta mañana, oiga, ¿y cómo ocurre esa restauración en nuestras vidas? Pues le voy a decir 4 cosas que son básicas. La primera, la fe. La fe es la puerta de entrada de la restauración. Si usted cree, Dios lo hace. Dios no lo obliga. Y Dios es paciente y espera. La fe en Cristo es el primer paso sobre la restauración. Es el primer paso. Es como la puerta de entrada, pero es por fe. Al confiar en Él, al creer en Él, al no poner dudas en la obra de Jesús, abrimos la puerta para que Dios comience a trabajar en nuestras vidas, restaurando todo lo que se ha o se haya perdido. Entonces la fe nos conecta con el poder restaurador de Dios. Y al confiar en Cristo, permitimos que Él tome control de nuestras vidas y comience ese paso a paso de la restauración, como una plantica. Cuando es restaurada, cuando se le quita la maleza, cuando se le abona, cuando se le echa agua. Eso no es de la noche a la mañana, no es un proceso que va poco a poco. Puede durar en muchos casos un mes, un año, qué sé yo. Pero lo importante es comenzar de parte nuestra ese proceso. Dios se encarga de lo demás. Entonces la fe nos sostiene mientras esperamos la restauración completa. Llévese eso en su corazón esta mañana. La fe nos sostiene mientras esperamos el paso a paso de la restauración total. ¿Sí? La confianza en las promesas de Dios. Su preciosa palabra, sus verdades divinas es fundamental para experimentar la restauración. Ahora, esa es la primera, la fe. Creer. Lo segundo, el arrepentimiento. La restauración comienza con el arrepentimiento. ¿Qué hice mal? Ve lo que dice el Salmo 51. ¿Qué fue lo que hicimos mal? Lea el Salmo 51 detenidamente cuando le quede forma. Y usted va a encontrar muchas respuestas a este contenido que le estoy dejando en su corazón. Entonces, la restauración siempre comenzará con el arrepentimiento. Usted cree y se arrepiente. Reconoce, cada uno de nosotros reconocemos, digo, en dónde fallé, qué pecado cometí, qué hice mal. Entonces viene el Espíritu Santo de Dios y me hace entender. Ah, es que esto lo hice mal. Entonces, permitamos que Dios comience el proceso de sanación y de restauración en nuestra vida. ¿Sí? Para que sea restaurado todo aquello que se había destruido. Eso es lo que 51 días de Salmos leímos ahí, ¿cierto? ¿Sí recuerda lo que dice 51 días de Salmos? Vea, lo voy a mostrar otra vez para que de pronto usted diga, oiga, sí, claro, yo lo había leído, pero de pronto, por aquellas cosas de la vida, a veces uno se aprende los versículos de memoria, pero no le extracta el contenido. Cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces ese arrepentimiento hace que se restaure lo que el pecado ha destruido. Y a través del arrepentimiento experimentamos
el perdón de Dios y comenzamos a ser restaurados. Y el arrepentimiento nos permite volver a Dios y experimentar esa gloriosa restauración paso a paso. Entonces, la restauración total solo es posible cuando hay un verdadero arrepentimiento. Recuerda lo que dice 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y clama a mí. Y léalo después el resto. Eso es lo tercero, lo segundo. Lo tercero, la restauración a través de la transformación. ¿Y qué es eso? La restauración en Cristo no solo devuelve lo perdido, sino que también nos transforma en nuevas criaturas. Y este proceso de transformación nos lleva a una vida renovada y fortalecida en Cristo. La transformación de nuestras mentes nos permite vivir una vida restaurada, como dice Romanos 12. La renovación, la transformación de nuestra mente. Entonces Cristo nos da una nueva identidad, restaurándonos completamente cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces la transformación, la renovación, la restauración en Cristo nos lleva a vivir en la plenitud de Dios. Y esa restauración y transformación son evidencias del amor de Dios, del amor que Él quiere que nosotros seamos restaurados y que ninguno se pierda, ni tampoco ande por caminos equivocados. Entonces, viviendo esa restauración de Dios, podemos ver tantas cosas hermosas y podemos recordar, por ejemplo, ese salmo que también yo sé que se lo sabe usted de memoria. Usted lo ha leído más de una ocasión. ¿Se acuerda lo que es el Salmo 23, versículo 3? Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, una vez que hemos experimentado la restauración en Cristo, estamos llamados a vivir en esa restauración todos los días. Eso significa caminar en la plenitud de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros. Permitir que su restauración continúe poco a poco, sanando las heridas, limpiando la mente y el corazón, cautivándonos cada día más y más, enamorándonos más de la obra preciosa de Jesús. Entonces eso nos hace mantener en una fe continua, una fe que crece cada vez, porque, escúcheme, la restauración de Dios no debe ser un evento único, ni un proceso, sino un proceso continuo. No es que usted diga, bueno, yo me restauro ahora en diciembre, pero en enero y en febrero y en marzo y hasta el otro año, ¿cómo vamos a estar? Entonces, debe haber un proceso restaurado poco a poco y dar fruto. Y dar fruto, vuelvo y le digo, como los árboles. Debemos mantener nuestra fe y nuestra confianza en que Dios seguirá restaurando y sanando cada una de las áreas de nuestro ser interior y exterior. Dios continúa su obra de restauración a lo largo de nuestra vida. Mantener esa fe, ese gozo, esa alegría, es clave para experimentar la restauración continua que Dios quiere hacer. La restauración diaria nos ayuda a enfrentar los desafíos con esperanza cuando vengan las cosas que siempre se manifiestan. Confiar en el proceso de Dios nos asegura que seremos restaurados totalmente, completamente. Ahora, otra de las cosas que nos ayuda mucho en la restauración es compartir con otros el testimonio. Yo era, pero el Señor me restauró. Yo vivía de tal manera, pero el Señor me restauró. Él, en sus promesas, yo las creí, obedecí, tomé el camino y hoy soy lo que soy por la restauración que Dios hizo en mí. Contarle a los demás, testificar acerca de la restauración, alienta a otros en su fe y usted crece. Entonces, nuestro testimonio es una herramienta poderosa para mostrar el amor y el poder restaurador de Dios en nosotros y en los otros.
compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso inspira a otros a buscar su restauración, porque no es solamente que usted y yo en un momento determinado hayamos tenido días difíciles, momentos críticos. No, hermano, en todo el mundo, en todos los lugares, hay personas que necesitan la restauración, ya sea por A o B motivo. Entonces, nuestra historia de restauración, primero que todo, glorifican a Dios, edifican la fe de la iglesia y ayuda a tantas personas. Y eso nos da un paso para otra cosa, y es vivir agradecidos por la restauración. Que usted todos los días le diga, Señor, gracias, porque yo me restauré. Tú me restauraste, Señor. Yo permití la restauración en mí. Entonces debemos vivir en un estado constante de decir, gracias, Señor, por la restauración que he recibido en Cristo, a través de Él, por el Espíritu Santo. Y cada palabra que yo leo de la Biblia es un avance a la restauración. ¿Cuántos hombres y mujeres fueron restaurados en la historia bíblica? Yo le puedo dar 50 nombres. El pueblo de Israel fue restaurado. El pueblo de Dios fue restaurado. Los profetas en sus momentos críticos después fueron restaurados. Los mismos discípulos de Jesús. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Cómo era Pedro? ¿Y cómo fue después de su restauración? Es interesante, hermana. Entonces, vivamos agradecidos, hermano. El agradecimiento nos mantiene enfocados en las bendiciones de Dios y nos recuerda que su fidelidad es grande. El agradecimiento nos mantiene conectados con la fuente divina, que es nuestro amado restaurador. Vivir agradecidos nos ayuda a tener, a permanecer en esa actitud de fe y esperanza. El agradecimiento es una expresión de nuestra confianza en la continua restauración que Dios hace. Alabar a Dios, adorarle, exaltarle, eso nos impulsa a obedecerle, a serle fiel, a servirle, a honrarlo. Una persona restaurada sirve sin condiciones a Dios, ama sin condiciones a Dios, ayuda en la obra de Dios sin poner condiciones, porque la restauración con agradecimiento es lo que nos fortalece y nos llena de gozo, nos llena de alegría. Entonces, queridos hermanos, la restauración es una promesa de Dios que todos podemos reclamar. No importa lo que hayamos perdido o lo que se haya destruido en nuestras vidas. Dios tiene el poder de restaurarlo. Al mantener nuestra fe, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir en la transformación continua que Cristo ofrece, podemos experimentar la restauración plena de Dios y vivir, perdón, llenos de agradecimiento, llenos de esperanza, llenos de gozo. ¿Y eso proviene de qué? De saber que de nuestro Dios me ha restaurado a través de Jesús y el Espíritu Santo de Dios me convenció y me transformó y me dio talentos, dones, capacidades de vivir en el amor de Él y de su gracia. Hermana, hermano querido, que nunca dejemos de creer, de confiar y de permanecer en esa restauración. Es su promesa. Él nos ha restaurado y nos sigue restaurando, nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo y de manera abundante. Dios es un Dios de restauración y en Cristo tenemos la seguridad de que lo que se haya perdido o destruido puede ser restaurado. Mi hermana, mi hermano querido, sigamos creyendo y que esta enseñanza usted la pueda compartir con cuántos hermanos, con cuántos amigos, con su familia. Aprendamos a ser restauradores. Ya restaurado, yo puedo restaurar a otros. Había una canción hace unos años, cristiana muy bonita, se llama Vasos de Honra. Con con ese coro yo me convertí quizás mucho. Y dice, un vaso de honra yo quiero ser.
restaurado por su gran poder. Y así lavado y restaurado y ser amado por el Señor. Y ser amado y servido para seguir ganando a otros, para que también se restauren como vasos de honra. Mi buen Dios y Padre, en esta mañana, gracias te damos, porque creemos en un Dios restaurador. Y en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo declaro restauración para todas las vidas, para todas las familias, para todos los hogares. Señor, Colombia necesita restauración. Señor, todos los siervos de Dios necesitamos esta restauración. Señor bendito, tenemos la seguridad de que lo que Dios hace es restaurar lo que se había perdido. Jesús vino para darnos vida, restauración, salvación, perdón, gracia divina. Y nosotros hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, porque Jesús es el camino de la restauración. Señor, gracias por darnos a entender esta divina verdad. A través de la fe, el arrepentimiento, Señor, y la transformación, podemos experimentar una vida agradecida contigo y restaurada por la obra perfecta de la cruz. Yo oro en esta mañana, Dios mío, para que cada uno de nosotros busquemos vivir en esa restauración continua que Dios ofrece, no solamente nosotros, sino nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, aún nuestros vecinos. Muchos de ellos conocen la verdad, pero no la viven porque de alguna manera perdieron lo que habían ganado. Se desviaron del camino. Hoy oramos en el nombre de Jesús, sabiendo que en sus manos benditas nuestras vidas pueden ser completamente renovadas, completamente restauradas, completamente bendecidas. Y a través de nosotros, muchas personas llegarán a los pies de Jesús cuando vean en nosotros que hemos sido restaurados para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mi hermana, mi hermano querido, muchas gracias por esta preciosa mañana. Y yo le invito para que se lea el Salmo 51 y medite y ayúdele a otros para que de esa manera podamos ver la bendición de Dios y lo grande y poderoso que es Dios para restaurar a todo aquel que se dispone y cree en las benditas manos de Dios. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Un abrazo fraterno para todos. Amén.